a la gente que tienes en las pantallas. Esta mañana te comentaba que en Energías Sin Fronteras tenemos un grupo de trabajo sobre cambio climático y medio ambiente, ¿no? Con el propósito de integrar todas esas consideraciones relativas a cuestiones ambientales y cambio climático en toda la operativa de nuestros proyectos, ¿no? Y más, pero bueno, por no extenderme. Entonces, esta mañana hablando con Andrés, ya me dirijo a todos vosotros, lo que he hablado con él preparando esta charla me parece que es de una gran utilidad para lo que en Energías Sin Fronteras intentamos hacer, que siempre es insertar esas consideraciones en la escala de los proyectos que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, aunque Andrés yo creo que tiene una visión muy amplia, él ha empezado con el Mediterráneo ayer, pero creo que además él tiene esa visión de decir, bueno, esto que puede ser una escala macro, como lo quiera llamar, también tiene una concreción en lo que pueda ser más local, en lo que pueda ser a una escala media o pequeña. Dicho esto, y insistiendo que tienes gente que te va a escuchar con las orejas completamente levantadas y va a tomar nota de todo lo que te digas, para esa gente, pues hacer la introducción que habitualmente hacemos, decir que os presento a Andrés Alcántara. Andrés Alcántara, él es licenciado en Ciencias por la Universidad de Málaga. Es un hombre con una larga y fecunda experiencia en cuestiones medioambientales, ligada sobre todo al Centro de Cooperación del Mediterráneo a ver si me sale de correo, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, ¿no? Gracias, una asociación potente y fuerte con todas estas cuestiones. Andrés me dice también que ha sido representante, entiendo que de la UICN, en la Oficina Europea de Medio Ambiente en el Parlamento Europeo, si no estoy equivocado. Y para echarle flores, como se merece, es Premio Andalucía de Economía y Hacienda. Y lo que nos transmite él es un especialista y es lo que más me ha interesado, perdón si no le hago justicia en todo su conocimiento, en todas sus dimensiones, en algo que me ha traído a mí muchísimo, que son soluciones de adaptación del cambio climático basadas en la naturaleza, que es lo que entronca tan fuerte con la preocupación nuestra. Él nos va a hablar hoy de cambio climático y cooperación. Hemos creído, esto es un poco periodístico, pero bueno, es el gran paraguas de lo que va a contar Andrés hoy. Y en concreto, ¿qué podemos hacer para buscar en esas soluciones basadas en la naturaleza la adaptación ante el reto del cambio climático? Yo ahora me callo, que ya he hablado mucho. Le paso la palabra a Andrés. Estoy convencido de que lo que nos va a contar nos va a encantar. Él me ha prometido además que daba casos prácticos. Ojo al dato. Gente de SF, tomar nota. Ahí apretarle a Andrés. Y encantado de que nos cuentes tu experiencia y que nos enseñes, Andrés. Adelante, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y espero que estéis viendo la presentación, ¿no? Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, pues agradecer a la institución que nos alberga hoy la posibilidad de que comentaros pues qué son las soluciones basadas en la naturaleza y cómo influyen en el cambio climático y la cooperación y cómo podemos interaccionar. Os pongo primeramente esta imagen del artista Banksy y un amigo ha hecho esta figuración como un resumen de la última COP de cambio climático. Es verdad que se nos está alejando como un globo este 1,5 grados, trabajar para reducir el aumento del cambio climático en este 1,5 grados y sobre todo con vistas a los jóvenes y a las nuevas generaciones que están ahí pues ya intentando que el cambio climático pues no impacte tan negativamente sobre su modo de vida, ¿no? En la gente joven, tanto del primer mundo como de este tercer mundo o digamos en este mundo que estáis trabajando en temas de cooperación, ¿no? Quería centraros también un poquito qué es la UICN. La UICN es un organismo a nivel mundial, que somos observadores de Naciones Unidas,
tenemos a gobiernos y agencias gubernamentales como miembros. Por ejemplo, el Estado español, el gobierno español, a través del Ministerio de Transición Ecológica, es miembro de UICN. Tenemos organizaciones no gubernamentales como miembros y organizaciones indígenas a nivel mundial. Tenemos comisiones de trabajo donde tenemos expertos a nivel mundial y trabajamos pues en diferentes temáticas a nivel mundial. Los dos grandes productos, digamos, de UICN son, por un lado, las listas rojas de especies, ¿no? Sabéis que cuando se dice que una determinada especie está en extinción o en peligro, son bajo los criterios de UICN y lo aplica luego los gobiernos, o cuando estamos hablando de áreas protegidas, de espacios naturales, se habla de un parque nacional, por ejemplo, el Parque Nacional de Doñana, pues esos criterios de parque nacional o el parque natural de turno, pues son bajo los criterios de UICN. Y estos son luego aplicados, estos criterios, por la legislación estatal, regional o internacional para estos espacios protegidos. UICN tiene diferentes oficinas por el mundo, su sede central está en Suiza y tenemos oficinas, y esta es la que yo estoy trabajando aquí a nivel mediterráneo, tenemos una oficina en Málaga para toda la cuenca mediterránea y luego tenemos diferentes oficinas, tanto en África, que también os puede interesar a nivel de UICN y de vuestra entidad, trabajar o conocer qué se está trabajando en África, o también las oficinas que tenemos en Latinoamérica. Son las diferentes oficinas que tenemos a lo largo del mundo. Y por entrar ya en la temática de lo que estamos viendo, yo quería incidir mucho en tres conceptos que muchas veces se mezclan, ¿no? El cambio climático es un concepto científico que el 99,9% de los científicos a nivel mundial reconocen que existe, por lo tanto el concepto cambio climático como un concepto científico. La crisis climática, que es un concepto más político, es un concepto que se trabaja a nivel político, y luego otro concepto que ha aparecido en los últimos años, que es la de emergencia climática que viene muy delimitada por el ímpetu de la sociedad y de los jóvenes a nivel mundial. Por lo tanto, la ciencia, la política y la sociedad juegan ese papel importante en los tres conceptos que son cambio climático, crisis climática y emergencia climática. Estamos hablando desde el punto de vista científico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la sociedad. En ese sentido, lo que estamos trabajando desde UICN es precisamente el ligar estos tres conceptos tradicionales de desarrollo sostenible, que son la economía, la sociedad y la biosfera. Nuestro programa a nivel mundial, y que luego se traduce en programas regionales como es el Mediterráneo, o en África o en Latinoamérica, pues vienen ligados pues con los ODS de Naciones Unidas. Entonces lo que intentamos es precisamente sustentar todo nuestro modelo de conservación de la biosfera, de gestión de la biosfera, mediante variables de la sociedad y variables económicas. Y en ese sentido aparece el concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones basadas en la naturaleza que se basan, por un lado, en salvaguardar la naturaleza, pero también, importante, es salvaguardar la sociedad. Es imbricar la naturaleza y la sociedad. En ese sentido, estamos hablando de normas de conservación y normas científicas para trabajarlas conjuntamente y plantear una visión. En este sentido, las soluciones basadas en la naturaleza, pues muchas veces también pensamos que son aplicables exclusivamente al entorno natural. Evidentemente, una solución basada en la naturaleza es aquella en la cual nos permite mantener un ecosistema, un servicio ecosistémico, y nos permite también mejorar o mantener unos valores económicos y sociales de este entorno. Pero las soluciones basadas en la naturaleza no solo están aplicadas
al medio natural, también están aplicadas a los ecosistemas transformados. Y en este sentido, las ciudades, y ciudades no solo en el ámbito mediterráneo, sino también de los que vosotros muchas veces estáis trabajando en vuestra entidad, pues es estas soluciones basadas en naturaleza aplicables a las ciudades o a los entornos urbanos. Y en ese sentido, como os comentaba antes, UICN desarrolla este concepto de soluciones basadas en la naturaleza a partir precisamente del valor que tiene UICN y el referente que es UICN a nivel mundial a través de las listas rojas, a través de las áreas protegidas, y por lo tanto UICN tiene la capacidad de impulsar, crear primero y después impulsar este concepto que ha sido asumido por la Unión Europea, por los programas de la Unión Europea, por Naciones Unidas, por el propio Banco Mundial y por lo tanto de las grandes organizaciones mundiales e internacionales que trabajan en medio ambiente o con el medio ambiente. En ese sentido, quiero remarcar, y sobre todo para los que estáis llegando a este concepto o que no lo conocéis, un poco cuál es la definición de soluciones basadas en la naturaleza. Pues las soluciones basadas en la naturaleza no son otra cosa que acciones para proteger, para gestionar y restaurar. Por lo tanto, estamos haciendo protección, estamos haciendo gestión y restauración de manera sostenible de ecosistemas naturales. Por lo tanto, estamos hablando de servicios ecosistémicos, de ecosistemas naturales o modificados. Estos ecosistemas modificados, evidentemente, vienen marcados por los entornos urbanos o periurbanos, que aquellas entidades como vosotros que estáis trabajando en Latinoamérica, en África, sabéis que cada vez más estos entornos urbanos o periurbanos son cada vez mayores y se están transformando de forma rápidamente, de una forma exponencial, y lo que estamos intentando con las soluciones basadas en la naturaleza es precisamente el proteger, gestionar y restaurar estos ecosistemas y abordar desafíos sociales. Esto es un tema fundamental. Y aquí viene ligado el tema de cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza y desafío social. Con cambio climático, seguridad alimentaria, agua, desastres naturales, para llevar de manera efectiva y desde un punto de vista adaptativo para llegar a ese bienestar humano y beneficios de la sociedad y de la biodiversidad. Y en ese sentido, las soluciones basadas en la naturaleza trabajan con 7 desafíos sociales. ¿Y cuáles son estos 7 desafíos sociales? Son cambio climático, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la salud, el desarrollo socioeconómico, la reducción de riesgos de desastres y la pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas. Estos son a los 7 desafíos sociales que da respuestas la solución basada en la naturaleza. En ese sentido, las soluciones basadas en la naturaleza además trabajan con los ODS. Y aquí veis perfectamente cómo no solamente trabajamos con los 17 ODS, sino que además las soluciones basadas en la naturaleza trabajan sobre todo en los 3 primeros, en el 6º, en el 11º, 13º, 14º y 15º. Además, evidentemente, del de creación de partenariados. Estos son los ODS en los cuales las soluciones basadas en la naturaleza focalizan su actuación. ¿Y por qué es importante y por qué incido aquí? Porque si vemos lo que estáis trabajando vosotros desde vuestra entidad, vemos perfectamente que aquellos proyectos que estáis desarrollando en Latinoamérica, en África, en Asia, incluso en España, basan en los ODS que son prácticamente los mismos que está trabajando las soluciones basadas en la naturaleza desde UICN. Por lo tanto, los objetivos de desarrollo sostenibles que estáis trabajando con electrificación, agua potable y saneamiento y las alianzas están íntimamente ligadas con aquellos que estáis trabajando sobre el terreno con los ODS que plantean las soluciones basadas en la naturaleza y a los que da respuesta. Por lo tanto, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza
de proyectos de cooperación y de su visión desde cambio climático o de otras visiones, vemos perfectamente cómo están ligados entre sí y hay una sinergia entre ellos. Para ello, UICN ha lanzado un estándar global de soluciones basadas en naturaleza. Antes de comenzar esta charla, hablamos precisamente de esa visión de lo que es solución basada en naturaleza, que si es un techo verde, que si es un jardín vertical. Y en ese sentido, las soluciones basadas en naturaleza para UICN va mucho más allá, como os comentaba. Son precisamente el mantener esos servicios ecosistémicos, esos desafíos sociales, dar respuesta a esos desafíos sociales para llegar a ese equilibrio entre el bienestar humano y los beneficios de la biodiversidad. Para ello, desde UICN os recomiendo todos los productos, todos los documentos que realiza UICN son abiertos, son descargables de forma gratuita y son accesibles básicamente en los 3 idiomas oficiales de UICN, que son inglés, francés y español. Pues tenéis acceso a estos documentos con el estándar global. Estamos trabajando con el comité francés de UICN, con los miembros franceses, en una serie de proyectos que se ha traducido en esta guía de soluciones basadas en naturaleza para la lucha contra el cambio climático. Creo que es un documento muy interesante para entidades como la vuestra, que está trabajando o que quiere empezar a trabajar en soluciones basadas en naturaleza en la lucha contra el cambio climático. Y en este sentido, este documento tiene muchos ejemplos de actuaciones de SBN y cambio climático en países francófonos, tanto de África como de Asia, y que puede servir de utilidad para aplicar estas soluciones basadas en naturaleza en cambio climático. Y luego, este es otro documento que también desde UICN hemos producido recientemente, que son una serie de 14 ejemplos de soluciones basadas en naturaleza que se desarrollan tanto en la cuenca norte como en la cuenca sur del Mediterráneo y que os pueden servir de referencia. Antes hablamos también de un tema importante, que es el tema de cómo focalizar la implementación de soluciones basadas en naturaleza sobre el terreno. Recientemente también celebramos en Francia un encuentro a nivel internacional con las principales organizaciones que trabajan con Naciones Unidas, el Plan Blue, el Plan Azul y UICN, y junto con otras entidades, para la implementación de soluciones basadas en naturaleza en el Mediterráneo. Y en estos ejemplos podéis también ver perfectamente actuaciones que pueden ser transportables a proyectos o actuaciones que estéis llevando como entidad. Antes también hemos comentado, antes de empezar, que si las soluciones basadas en naturaleza son aisladas o pueden ser complementarias. En este sentido, las soluciones basadas en naturaleza son complementarias y aportan sinergias a las infraestructuras grises. Es decir, que tienen un enfoque híbrido y puede ser utilizada como una combinación de esta infraestructura natural y de la infraestructura gris. Por lo tanto, una actuación SBN puede ser complementaria con una actuación de lo que se denomina infraestructuras grises, desde depuradoras tradicionales, presas o actuaciones más tradicionales. También, como se comentaba anteriormente, hemos comentado antes de empezar con el tema de pinchar CO2 en la tierra, ¿no? Es decir, hay actuaciones que pueden ser complementarias. En ese sentido, también quiero remarcar un tema importante que estamos trabajando, y es que hemos creado un clúster de soluciones basadas en la naturaleza, donde hay empresas, está el sector privado trabajando directamente en soluciones basadas en la naturaleza. Y hemos creado ese clúster donde hemos unido ese proceso ambiental, social y económico para desarrollar actuaciones, formación, capacitación y ejemplos en el ámbito del sector empresarial. Por lo tanto, es también importante no olvidar
que cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando también que hay un sector empresarial potente que está desarrollando y actuando ya con proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Y voy a ir bajando a actuaciones y ejemplos concretos de soluciones basadas en la naturaleza. En este sentido, os recomiendo, acaba de salir de la Unión Europea, este manual para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para seguridad acuícola, para seguridad en temas de agua. Es una guía para el diseño y la implementación y la financiación de la gestión de soluciones basadas en la naturaleza en temas de agua y sobre todo muy enfocado también a aquellos países para la cooperación y el desarrollo. Así que este manual que acaba de salir es un buen ejemplo también para aquellas entidades como la vuestra que quieren trabajar y desarrollar actuaciones de soluciones basadas en la naturaleza. Y para ello os voy a poner una serie de ejemplos que estamos lanzando y no solo lanzando, sino estamos desarrollando desde UICN. Como habéis visto al principio, UICN tiene diferentes oficinas por el mundo y una de ellas pues, es nuestra oficina mesoamericana que está llevando a cabo proyectos de soluciones basadas en la naturaleza sobre el terreno. Estos proyectos tienen tres visiones fundamentales: la de mitigación, la de adaptación y la de reducción de riesgos. Estamos trabajando y me voy a centrar porque era la idea de hoy, en la de adaptación al cambio climático, adaptación basada en ecosistemas. La adaptación no es otra cosa que el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. La intervención urbana puede facilitar el ajuste al clima proyectado y a sus efectos. En ese sentido, la adaptación basada en ecosistemas no es otra cosa que el uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia integral que ayuda a las personas a reducir su vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático. Y aquí tenéis tres ejemplos. El primero es la protección de los ecosistemas a través de áreas protegidas para la conservación de las fuentes de agua para distintos usos. Es decir, que si fomentamos la gestión de áreas protegidas en los entornos que queremos mantener las fuentes de agua, estamos aplicando criterios de adaptación basada en ecosistemas, adaptación al cambio climático y, por lo tanto, estamos aplicando una solución basada en la naturaleza en un entorno de protección de estos ecosistemas mediante áreas protegidas. Otro ejemplo, la restauración de ecosistemas costeros como los manglares y los arrecifes. Sabéis que uno de los cuestiones fundamentales debido al cambio climático es el aumento del nivel del mar. Este aumento del nivel del mar lo que está haciendo es que aumente la erosión sobre las costas. Y esto está provocando pues, una serie de problemas sobre las poblaciones que viven cerca de la costa y, por lo tanto, esta visión de adaptación tiene que ir ligada a la restauración de ecosistemas costeros. Y por último, hay otro ejemplo importante que es con la gestión sostenible de producción agrícola con sistemas agroforestales. Esto es un tema importante a la hora de trabajar en temas de cooperación para diversificar la producción a nivel de unidades familiares productivas, de finca agrícola o de paisaje. Estos serían tres ejemplos: protección mediante la creación de áreas protegidas, la restauración de ecosistemas costeros como los manglares y los arrecifes, o la gestión sostenible de producción agrícola. Serían tres ejemplos concretos. Y estos ejemplos tenéis aquí proyectos que estamos desarrollando desde UICN. Uno es
un proyecto de solución basada en la naturaleza en la ecorregión La Chua, en Guatemala, donde estamos planteando un modelo de negocio sostenible del cacao con maderables y conectividad. Es decir, donde las poblaciones locales le estamos creando esa economía del cacao sostenible, además con maderables que pueden darle un valor económico y de mantenimiento a estas poblaciones en una ecorregión pues importante como es la Chua en Guatemala, que además están ligados a una restauración más amplia, como tenéis aquí, a escala nacional e internacional mesoamericana, en el corredor mesoamericano, donde llevamos a cabo proyectos de restauración ambiental mediante soluciones basadas en la naturaleza, donde veis aquí que estamos dando respuesta al reto social del cambio climático, al agrícola, al de los desastres naturales y al tema hídrico. ¿Veis cómo actuaciones concretas de soluciones basadas en la naturaleza dan respuesta a las cuestiones sociales y además mejoran la biodiversidad del territorio? Estas actuaciones llevan además un proyecto de viabilidad económica, donde estamos restaurando para la seguridad alimentaria del territorio, estamos haciendo seguridad alimentaria, estamos restaurando para agua limpia de las poblaciones, estamos mejorando la rentabilidad social y financiera espacial de inversiones en este territorio y además estamos creando empleos y valor añadido de acciones de restauración en estos territorios. Por ejemplo, son actuaciones de soluciones basadas en la naturaleza mediante metodología de evaluación de restauración, mediante acciones para la restauración de paisajes y mediante la restauración de guías técnicas concretas de cultivos. Todo esto, estas guías, las aplicamos sobre el territorio para mejorar la restauración en seguridad alimentaria, agua limpia, la rentabilidad social y financiera y la creación de empleos sostenibles. Todo esto, además, es también un tema en el cual UICN es muy potente, tiene mucha experiencia a nivel mundial, que es precisamente la institucionalización y la sostenibilidad. Es darle forma a este proceso en todas las partes de instituciones y sostenibilidad social y política. Hacemos planes de acción de restauración, hacemos un plan maestro de actuación y todo esto lo llevamos luego a cabo y a la hora del tema internacional. Le damos esa visión internacional. Para ello, las soluciones basadas en la naturaleza tienen una serie de criterios que básicamente son 7 con una serie de indicadores. No me voy a extender mucho, pero sí que los criterios para aplicar las SBN son 7 con una serie de indicadores. El primero, como os comentaba anteriormente, es que las SBN deben responder eficazmente a los desafíos sociales. Hemos visto que son 7 los desafíos sociales y pues estos desafíos sociales, que son 7, pues se aplican, por ejemplo, tenéis un ejemplo, después la presentación y la documentación la tenéis para que la veáis más a fondo, pues la estamos desarrollando, por ejemplo, en Senegal, con temas de cambio climático y desastres asociados a este cambio climático. Entonces, estamos aplicando las soluciones basadas en la naturaleza en este proyecto y los desafíos sociales son fundamentales a la hora de aplicar las soluciones basadas en la naturaleza en estos proyectos en Senegal. El segundo criterio es que el diseño de las SBN se adapta a la dimensión, con una serie de indicadores, y esto, que vosotros trabajáis también en temas de agua, quiero incidir mucho. Y es, aquí, por ejemplo, en esta ilustración, en este cuadro, veis cómo las SBN se deben de plantear
desde una visión de dimensión, de servicios ecosistémicos. No solo debemos pensar en el territorio donde vamos a aplicar la actividad, donde tenemos a lo mejor la población, sino que además tenemos que pensar de dónde viene este agua que utiliza esta población. A lo mejor tenemos que declarar esta área protegida de alta montaña donde sale esta agua, este caudal de agua para la población, y por lo tanto tenemos que hacer estas áreas protegidas. Tenemos que hacer una gestión a lo mejor de los humedales, que tenemos aguas arriba de donde está la población, y por lo tanto estos humedales tenemos que gestionarlo también de forma sostenible. También tenemos que gestionar de forma sostenible la agricultura, que a lo mejor nos va a aportar una serie de contaminantes a esta agua de estas poblaciones, y también tenemos que tener en cuenta si estas poblaciones se abastecen cerca de la costa, y por lo tanto este aumento del nivel del mar va a influir también en el proyecto, en la actuación que queremos llevar. Por lo tanto, el diseño y la dimensión es muy importante en las soluciones basadas en la naturaleza, porque como he comentado anteriormente, los servicios ecosistémicos y los ecosistemas juegan un papel fundamental. Tenemos que pensar en la alta montaña, en las zonas húmedas, en la zona agrícola y en la zona litoral, para que nuestro proyecto realmente sea un proyecto de SBN y sea sostenible también en el tiempo. Otra cuestión importante de las SBN es que dan lugar a una ganancia neta en términos de biodiversidad e integridad de los ecosistemas. Hay una serie de indicadores, y en esto es también importante, estamos trabajando, y aquí tenéis otro ejemplo, en zonas costeras. Tenemos un proyecto en McMurray, donde lo que hacemos es precisamente mejorar esta gestión de este territorio, pero además con la mejora de la biodiversidad. Esta mejora de la biodiversidad nos va a llevar también a una mejora del entorno natural y social, y por lo tanto una mejora global del territorio. Un criterio también importante a la hora de trabajar con las SBN, sobre todo en territorios como vosotros hacéis en África, en Asia, en América Latina, es que deben de ser económicamente viables. Hay una serie de indicadores, no voy a entrar en ellos ahora, pero que esta viabilidad económica, además, muchas veces se nos olvida, y desde el punto de vista de las SBN a nivel climático es muy importante. Muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, es más económico actuar bajo criterios de SBN que montar grandes infraestructuras para evitar el impacto del cambio climático. De hecho, no lo he comentado hasta ahora, habéis visto que en alguna de las transparencias aparece el tema de los manglares. De hecho, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza surge a partir de UICN porque se vio que aquellas zonas que habían sido sometidas pues a fuerte erosión, a un tema climático muy potente debido a los mares y océanos, habían sido mejor protegidas aquellas que tenían manglares y zonas de buffer, zona de tamponamiento de forma natural, que las que no lo tenía. Y por lo tanto, el tema de crisis climática asociado al tema costero fue uno de los inicios de la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Por eso, el tema de la gestión desde el punto de vista de la viabilidad económica es muy importante. Y a la hora, por ejemplo, de proyectos que tengáis que presentar a agencias de cooperación o a gobiernos, es interesante hacer ese estudio de viabilidad económica que demuestra, en su inmensa mayoría de los casos, que una solución basada en la naturaleza es más rentable económicamente tanto a corto como a medio como a largo plazo. El quinto criterio es que las soluciones basadas en la naturaleza se deben basar en procesos de gobernanza inclusivos, transparentes y empoderadores. Vosotros, como fundación, tenéis mucha experiencia de trabajar con la sociedad civil local, y en este sentido, pues bueno, tenéis experiencia de planificar y aplicar
los criterios de gobernanza inclusiva en vuestros proyectos. Pero las soluciones basadas en la naturaleza, quiero incidir mucho que estos procesos de gobernanza locales son fundamentales. El sexto criterio es que ofrece un equilibrio equitativo entre el logro y la provisión. Y esto lo voy a explicar muy claramente con un proyecto que estamos desarrollando en Bangladesh, donde pues, se relacione con la seguridad alimentaria y con la conservación pesquera. En Bangladesh había una zona donde la zona de pesca había sido esquilmada, donde realmente se basaba en el pez, un pez que se llama Hilsa, y entonces ha habido una serie de actuaciones donde esta pesquería de Hilsa ha mejorado mediante unas actuaciones de las poblaciones locales y de la cooperación, donde se ha mejorado notablemente esta pesca y esta seguridad alimentaria en este entorno. Por lo tanto, estos equilibrios de compensación entre beneficios, costos y riesgos es también importante a la hora de las soluciones basadas en la naturaleza. Y por último, las SBN se deben de gestionar de forma adaptativa, con base en datos. En este sentido, tenemos también una actuación muy interesante en Xinjiang, es una zona donde estamos trabajando desde UICN también, en Tanzania, donde vimos perfectamente que se estaban haciendo actuaciones de reforestación con plantas, con vegetaciones exóticas que las poblaciones locales no conocían. Estas plantas exóticas además provocaban unos impactos importantes sobre el terreno porque no eran plantas autóctonas y lo que se vino a hacer desde este proyecto de SBN es precisamente el cambiar estas plantas exóticas por vegetación autóctona. Se favoreció este proceso que además las poblaciones locales conocían perfectamente de padres a hijos, y este proceso ha mejorado enormemente adaptación al cambio climático y a la mejora del territorio y disminuyendo la degradación de este territorio y mejorando los cultivos y por lo tanto mejorando también la alimentación de la población. Por lo tanto, unos beneficios de adaptación al cambio climático, eliminación de especies exóticas invasoras y la implicación de las poblaciones locales. Esto es lo que venimos a llamar como gestión adaptativa, que no es otra cosa que precisamente el poder gestionar de una forma que si el proyecto no es viable o vemos que tiene una serie de problemas, podemos adaptarlo a una ejecución más real sobre el territorio. Y el octavo criterio son aquellas de esos que integren el contexto jurisdiccional adecuado. En este sentido, vosotros que estáis trabajando con los ODS, hay un tema importante que quiero incidir, que es que estos proyectos deben de tener también una mira de ir hacia lo internacional. En este caso, nosotros hemos llevado un proyecto desde UICN, un proyecto en El Salvador, de reforestación de manglares en el río Paz, en El Salvador, donde las poblaciones locales dependían de estos humedales y estos manglares para pescar y para obtener madera y leña. Este proyecto, además, se ha visto con una repercusión no solo a nivel local, sino que ha sido reconocido a nivel internacional a través, por ejemplo, de los desafíos de Bonn. Entonces, lo que también os recomiendo que cuando trabajéis en proyectos de este tipo, veáis también cómo podemos, o podéis en este caso, llevar a cabo estos estudios o estas actuaciones para que sean visibles a nivel internacional, que sean ejemplos para otros territorios. Y para ir terminando y ahora establecer un diálogo dentro de estos 45 minutos que me comentasteis, pues comentaros que también los criterios de SBN son difundidos, son aplicados no solo a través de las cooperaciones española o de otras cooperaciones
sino también, por ejemplo, a través de la Agencia de Cooperación Francesa, donde los estándares globales que he comentado muy someramente, muy rápidamente, son la base de aplicación a nivel de proyectos de la AFD francesa, o donde, por ejemplo, acabamos de firmar el 19 de noviembre un acuerdo con el gobierno español para desarrollar actividades en el ámbito mediterráneo, en la cuenca norte y en la cuenca sur, los países del norte de África, donde las soluciones basadas en la naturaleza pues son unos criterios fundamentales a la hora de actuar. Ha sido una visión muy rápida, muy somera, con muchos conceptos, pero era un poco lo que tanto Mariano como Jesús me comentaron. Aquí tenéis también mi correo electrónico para poder, pues bueno, comentarios, dudas o cualquier cuestión que tengáis, pues que podamos relacionarla y que os pueda ayudar, ¿no? Comentaros, ya os digo, que en este sentido, las soluciones basadas en la naturaleza, todos los documentos que he estado comentando, los criterios, el estándar, las actuaciones en los diferentes proyectos, son documentos que están disponibles en la página web de UICN y están a vuestra entera disposición. Sé que ha sido denso, que ha sido amplio, pero bueno, en estos 45 minutos era por lo menos esa visión global de SBN con temas cambio climático, territorio, cooperación, ¿no? No sé si hoy he dejado más dudas que certezas, pero bueno. No, a mí, Andrés, sinceramente, me ha dejado entusiasmo. Me ha dejado entusiasmo y voy a darle una opinión muy personal. Yo soy tecnólogo gris por formación. Lo de gris es una palabra que he aprendido hoy de ti. Y siempre estas soluciones basadas en la naturaleza, por mi trayectoria profesional, las veíamos como ni siquiera complementarias, sino como muchas veces una guinda de un pastel en donde la solución pasaba primero por esa tecnología e infraestructuras grises que tú decías, ¿no? Con lo cual, a mí personalmente la charla me ha abierto una perspectiva completamente diferente, muy interesante, ¿no? Y que de alguna manera también cuadra con algo que llevaba rumiando mucho en la cabeza desde hace tiempo. Yo, ahora iniciamos el turno de la charla, del debate, y animo a todo el mundo a que aprovechemos la gran posibilidad que tenemos de tener a un especialista como tú en estos temas. Hay varias cosas que yo, por calentar un poco el debate, comento, no sé si son reflexiones o son preguntas, nunca lo tengo claro. Me ha encantado la primera aproximación, que es la componente social, ¿no? Porque entiendo, y en Energías sin Fronteras, esto es algo que le damos siempre mucha importancia, es decir, no debemos ir más allá de lo que las poblaciones quieran, o dicho de otra manera, queremos que la involucración o la participación y la apropiación de las poblaciones en estas soluciones es un elemento fundamental. Y luego hay otra cuestión, creemos que las soluciones, y en eso conecto con lo que tú decías, cualquier solución que nosotros planteemos, queremos que sea sostenible o sustentable, ¿no? Que eso tenga un proceso de durabilidad. Y entiendo que lo que tú estás proponiendo va en esa dirección, va claramente en esa dirección. En la medida que la población está implicada y que además hay algo que es un incentivo, un atractivo tremendo, que es el beneficio neto en los términos que lo quieras plantear, económicos, sociales, medioambientales, etcétera, que se está proponiendo, ¿no? Para mí, la pregunta, y sé que es una pregunta que puede resultar amplia, es: en todos los ejemplos que tú nos has ido llevando a lo largo de tu charla, ¿esa componente social es previa a cualquier solución que se plantee? Quiero decir, ¿cómo se llega a que tú, desde una óptica que puede ser científica, es forzosamente científica, ¿no? Es tecnológica, ¿no? O biotecnológica, si la quiere llamar así, ¿cómo se produce esa aproximación
a las poblaciones locales para que ellas entiendan ese beneficio para ellos, para el ecosistema. Y una cosa que tú has dicho muy importante, hablamos de cambio climático, pero ojo, riesgos y cambio climático, riesgos ante desastres, creemos, por lo menos la gente de SEFE, que están profundamente ligados. ¿Cómo vosotros, cómo vives tú esa aproximación? ¿Cómo se produce? Sí. Y perdona, todo el que quiera hacer una pregunta, por favor, que me mande un correo y voy organizando un poquito las preguntas. Gracias, Andrés. Gracias. Sí, efectivamente, la participación social es fundamental. O sea, las soluciones basadas en la naturaleza precisamente se basan en ese equilibrio entre el bienestar humano y los beneficios para la biodiversidad, ¿no? He estado pensando, por ejemplo, en proyectos, en algunos lo he comentado muy someramente, pero, por ejemplo, en el tema de pérdida de biodiversidad y en el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que, sobre todo en muchas zonas de África o de Latinoamérica, esa pérdida de biodiversidad, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, no estamos hablando solo de especies emblemáticas, buitres o ballenas. La pérdida de biodiversidad también está muy ligada a los temas alimentarios y de la agricultura sostenible. Entonces, esa pérdida de biodiversidad, que es el tema de alimentaciones tradicionales, que además esos modelos de agricultura tradicional llevan asociados biodiversidad en el concepto que tenemos de biodiversidad, pues es importante a la hora de mantener esta seguridad alimentaria. Esta seguridad alimentaria además es fundamental con la seguridad hídrica. Y estoy pensando en algunos proyectos que muchas veces se hace de buena intención con el tema de cooperación, que es decir, vamos a abrir un pozo, vamos a dar agua, pero muchas veces no pensamos o no se estudia de dónde procede este agua y de aguas arriba y si estamos salinizando el terreno y por lo tanto tenemos que tener esa visión ecosistémica de los servicios ecosistémicos donde tenemos que proteger o hacer una política también de mantenimiento de estas áreas protegidas de alta montaña o de montaña de las cuales aguas arriba se abastece nuestro proyecto o, como os comentaba antes, con el mantenimiento a lo mejor de una serie de agricultura tradicional que nos permite involucrar a las poblaciones locales. Este es un tema importantísimo. Y luego muy ligado con el cambio climático y no solo a nivel terrestre, sino a nivel costero, que es el tema de la reducción de estos desastres debido pues, al aumento de lluvias torrenciales, al aumento del nivel del mar, y todo esto relacionado evidentemente con desarrollo socioeconómico, pero lo hemos visto y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, con el tema muy relacionado con la salud, ¿no? Relacionar estas actuaciones también con salud y territorio, ¿no? Por lo tanto, la participación social es fundamental. Habéis visto que uno de los principios es precisamente esta gobernanza no solo adaptativa, sino activa de las poblaciones, donde tenemos que escuchar, tenemos que trabajar conjuntamente para plantear estos proyectos de forma que las soluciones basadas en naturalezas, lo comentaba antes en este proyecto, por ejemplo, también en África, con eliminar las especies exóticas invasoras que se estaban introduciendo en un proyecto por unas plantaciones locales que ellos conocen, que saben perfectamente cuándo tienen que regar, cuándo tienen que podar, cuándo tienen que aplicarlo, y son unos conocimientos que ellos tienen y que no podemos venir de fuera realmente a llevar a cabo, ¿no? Entonces ese es un tema importante, no solo pensar a corto plazo y en el corto territorio, sino a largo plazo y también en espacios con esa visión ecosistémica de dónde viene el agua, de dónde procede el terreno o cómo mantener los nutrientes de ese territorio. Gracias, Andrés. Paso la palabra al público. Preguntas, por favor. Hola, Andrés. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, me ha encantado la presentación que nos has hecho. Yo era un poco el planteamiento de las soluciones basadas en naturaleza normalmente tienen el encaje o en
o en temas de biodiversidad, temas de búsqueda de mecanismos de adaptación esencialmente en cambio climático. Pero hay una faceta que también aporta, que es el tema de la mitigación, ¿no? O sea, cuando pones un manglar, pues te ayuda un poco también a, digamos, a hacer sumidero, etcétera, etcétera. Y ahí viene la reflexión, ¿no? Que en el caso de estos sumideros y en su potencial de mitigación de estas soluciones, el riesgo de que sean utilizadas para dejar de hacer la labor gorda, que es la mitigación de verdad, es decir, dejar de producir con combustibles fósiles, es muy preocupante en el sentido de que, por ejemplo, aquellas instalaciones, aquellas empresas o aquellos países que están usando como contrapartida a seguir emitiendo las soluciones basadas en la naturaleza, pues que pueda ser una vía de escape, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues hay mucha preocupación en el uso que, digamos, estas soluciones estén siendo usadas por algunas como un elemento de netear sus emisiones y Sí, no hacer esfuerzos sí, para reducirlas, sí. ¿no? Eso, Carlos, efectivamente. Vamos, esos son de los grandes debates que hay precisamente en las COP. El tema de las COP de cambio climático es el tema precisamente de mitigación y cómo llevar a cabo esto, ¿no? En ese sentido, recordaros, por ejemplo, que en UICN comentaba al principio que tenemos entidades indígenas, tenemos ONG indígenas que son miembros de UICN y lo que estamos trabajando de forma muy potente, de hecho, somos observadores de Naciones Unidas y formamos parte activa de estas COP, en el caso de la COP de cambio climático, y es precisamente el darle no solo voz y voto, sino realmente derechos a estas poblaciones indígenas para que estos bosques, estas zonas húmedas o estos territorios costeros que son absorbedores de CO2, pues realmente tengan ese poder para llevarlo a cabo sobre el terreno y que se vea esos valores luego transmitidos a los valores de la población local. O sea, que realmente esos euros o esos dólares que se están pagando la tonelada de CO2 lleguen realmente a las poblaciones locales, las poblaciones indígenas, y que vean mejorada su calidad de vida porque están haciendo realmente estos servicios ecosistémicos de absorción de CO2 y valorizarlo. Es lo mismo que estamos aplicando, por ejemplo, estamos en proyecto, ya no en temas de cooperación, pero ahora mismo acabamos de terminar un live aquí en Doñana, Sierra Nevada y Cabo de Gata, que es precisamente valorizar en Sierra Nevada toda la vegetación forestal de bosque que hay en Sierra Nevada con esta absorción de CO2. Y esto tiene una valorización económica y esto tiene que ser traducida, por un lado, en euros, pero también tiene que llegar a las poblaciones locales. Ese es uno de los temas importantes, ¿no? Sí, mi reflexión iba un pelín, coincido con lo que has comentado, pero mi reflexión va en el sentido de que la financiación para poder hacer esas actuaciones sobre el territorio con soluciones basadas en la naturaleza, pues que esa financiación se le limite a aquellos que no hagan esfuerzos de mitigación en su actividad. Es decir, lo que llaman los removals, que por ejemplo una empresa petrolera que sigue emitiendo lo mismo y no hace medidas de mitigación, no se le permita financiar un proyecto de esa envergadura porque va a seguir emitiendo y por lo tanto es una patente de corso que se está comprando con, digamos, con este tipo de cosas, ¿no? Entonces van por ahí los tiros, ¿no? Decir, oye, pues si no se encuentran esas financiaciones, que yo creo que se encontrarán por parte de agentes privados, pues que se usen aquellos mecanismos públicos como el Fondo de Adaptación, el Fondo de los 100.000 millones de dólares, para justo financiar aquellos sin que tengan que recurrir a agentes privados que siguen emitiendo a pulmón libre simplemente porque tienen un bosque que han sembrado Claro, o un claro, manglar no, que han implementado. vamos a ver. Evidentemente, estamos hablando, por un lado, de la utilización de la mejor tecnología disponible en los procesos tecnológicos, en los procesos industriales. Eso es uno de los temas que en la COP sale una y otra vez, es decir, el mejor uso de la tecnología, de la mejor tecnología disponible en ese momento para los procesos industriales. Y luego, evidentemente, una vez que tienes esto, demostrado que estás aplicando la mejor tecnología disponible, estás, Sí. efectivamente. Porque al final, si no lo que estás haciendo es un greenwashing, ¿no?
O sea, realmente al final es un greenwashing, ¿no? En este sentido, evidentemente, las soluciones basadas en la naturaleza vienen a solucionar desde el mundo tecnológico, o mejor dicho, desde el mundo industrial. Tienes que poner las medidas para reducir, evidentemente, esas emisiones, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Hola, Henry. ¿Qué tal? Bueno, tenía una pregunta para Andrés, pero ahora se me han convertido en dos por la intervención de Carlos, pero tiene mucho que ver. Lo primero, me llamó mucho la atención. Bueno, yo estoy desde Colombia en este momento. Aquí estamos haciendo un proyecto, justamente lo que tú acabas de describir, Andrés. Es un proyecto de mitigación con soluciones basadas en naturaleza, complementario a soluciones basadas en tecnología. Entonces, el comentario o la pregunta para Andrés es la siguiente. Tú mencionas en tu presentación la importancia que tiene el componente económico para las comunidades locales, para garantizar la sostenibilidad. Sin embargo, lo que se advierte, pues, mirando los 7, digamos, principios o criterios que mencionabas, se toca como hay que tocarlo, hay que mencionarlo, pero no es muy claro. De hecho, lo digo porque nosotros estamos trabajando, no lo hemos terminado de desarrollar, el mecanismo mediante el cual las comunidades locales se integran a la economía de mercado. Porque ese aspiracional de que las comunidades locales, ya sean indígenas o campesinos, puedan vivir al margen del mercado, eso no es posible aquí en América, ni en África, ni en ninguna parte del planeta. Necesariamente hay que hacerlo, y lo reconocemos después de muchísimos años de haber trabajado en temas ambientales y de ver muchísimos fracasos de proyectos comunitarios. Ahora, esa integración aparentemente va en un autarquismo, ¿no? Las comunidades siembran árboles, por ejemplo, van a tener ciertos cultivos, cacao, mencionabas cacao, también lo estamos haciendo acá. Pero hay un punto que es muy importante. La industria de la madera no admite pequeños productores, no por egoísmo, por el tipo y el modelo del negocio. Entonces se hace necesario, se hace imprescindible poder juntar a grandes empresarios, grandes empresas incluso europeas, suecas, noruegas, alemanas, de la cadena de valor de la madera, con este tipo de proyectos. Yo acabo de regresar de la COP26 y esa fue mi labor, buscar en el mundo europeo estas empresas que tienen responsabilidad en su cadena de valor para integrarse a proyectos que son insignificantes. Obviamente, en sus estados financieros, un proyecto de esto es insignificante, pero le garantiza precisamente esa sostenibilidad en el tiempo, sostenibilidad económica en el tiempo, garantizando empleos y emprendimientos. Esa es una pregunta, si lo han considerado, o si el mundo, digamos, de la gran empresa o la mediana empresa, el mundo empresarial es ajeno a este escenario. Y si me permites, Andrés, con tu permiso, una reflexión con respecto a lo que mencionó Carlos. El tema del cambio climático, cuando tú hablas de un posible greenwashing, es verdad, pero siempre, tú lo dijiste en tu reflexión, estás hablando de petroleras. Yo te estoy hablando que en Colombia, en España, en Europa, el 80% de las empresas son pymes, no son las grandes petroleras. Y estas pymes tienen que encontrar la forma de llegar a la transición energética. Y esa transición energética tenemos que, los que estamos metidos en el tema ambiental, facilitarla también con soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, no porque pueda haber un eventual greenwashing en el 10% de las empresas, la idea es mala. Hay que, y lo dijo Andrés, hay que mirar que tengan, los que puedan acceder, estén utilizando la mejor tecnología disponible. Pero adicionalmente, Carlos, a tu reflexión, te voy a dejar otra. El problema del cambio climático, como yo lo veo, es un problema de desbalance, en que hemos sacado mucho carbono del subsuelo y lo hemos puesto en la atmósfera en los últimos 200 años. Pero simultáneamente hemos reducido la capacidad del ciclo del carbono, de la absorción, destruyendo bosques en Indonesia, en América Latina, en todas partes. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza que nos propone aquí Andrés es justamente en las dos direcciones. Es, por un lado, restablecer ese equilibrio que se necesita de la capacidad de absorción de carbono que tenía el planeta, que la ha perdido gracias a nuestras intervenciones, y por eso yo no me quedaría solamente con los manglares.
Aquí lo que estamos promoviendo, tenemos 16 millones de hectáreas en este país subutilizadas con ganadería extensiva. La propuesta nuestra es que hayan arreglos silvopastoriles, agroecológicos, pero sobre todo que sean sumideros de carbono con actividades productivas. Y vamos a empezar por 9.000 hectáreas, o estamos empezando. Pero la reflexión es que el tema de sembrar arbolitos es el 50% de la solución, que es recuperar la capacidad de absorción del planeta. Me disculpan si me he extendido mucho. Gracias, Henry. Mientras tú estabas hablando, estaba precisamente mirando porque los compañeros de Colombia estuvieron trabajando precisamente con TNC también en temas de mitigación de cambio climático en Colombia. Y sabes que, no sé si conoces, que identificaron precisamente 3 soluciones con el mayor potencial de reducción de emisiones, que era conversión evitada del bosque, lo que era la CEB, la restauración del bosque, RB, y árboles en tierras agropecuarias silvopastoriles. Son tres actuaciones que son una oportunidad, plantean aquí los compañeros, estaba viendo precisamente los de Colombia, con el gobierno colombiano aumentó significativamente sus ambiciones de reducción de emisiones, ¿no? De un 20%. Mediante estas tres actuaciones, ¿no? Estaba precisamente las máximas de mitigación en Caribe, Andina, en Orinoquia. Estaba viendo precisamente estas actuaciones que plantean los compañeros allí de UICN y de TNC que están trabajando en esta línea, ¿no? Sí, correcto. Y aquí aumentamos de 20 a 51% nuestros NDCs. Pero, ojo, ¿eso por qué se puede decir tan alegremente en un escenario internacional? Pues sencillamente porque es factible, porque si tú miras el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia, el 55% provienen de AFOLU, que es todo lo distinto de cualquier país europeo. Cualquier país, 75% proviene de las petroleras, de las industrias, de tema de energía. Aquí no, aquí es quema de bosque y quema improductiva, que es lo más absurdo. Claro, y luego la otra cuestión que tú planteabas, Henry, con el tema de las producciones pequeñas y tal, claro, en ese sentido nosotros lo que sí desde UICN favorecemos, y sobre todo con las ONGs indígenas y locales con las que son miembros de UICN, es el tema precisamente de, por un lado, de las cooperativas, de trabajar conjuntamente hacia esas cooperativas, y luego también se está impulsando mucho pues estos productos distintos, diferenciadores o de calidad que muchas veces se plantean a través de, por ejemplo, de los FSC o de los productos de calidad de madera, donde se relacionan, por un lado, al productor, al pequeño o mediano productor que trabaja en estas cooperativas o que se ha creado estas cooperativas con el consumidor último o estas empresas europeas, por ejemplo, ¿no? que necesitan pues una serie de productos importantes, ¿no? Y entonces en ese sentido estamos trabajando para que las soluciones basadas en la naturaleza, precisamente lo que os decía antes, que estos proyectos tengan este criterio de internacionalización, ¿no? Que se vea cómo estos procesos, aunque sean pequeños, pero se trabajan en cooperativa, puedan visualizarse a nivel internacional, ¿no? Eso es un tema muy importante para nosotros y que a través, por ejemplo, de los comités nacionales de UICN, pues se está impulsando para que estos pequeños o medianos productores pues trabajen de forma cooperativa y se visualice su producto en estos mercados internacionales, ¿no? No, estupendo, pues coincidimos. Nosotros estamos inspirándonos en modelos cooperativos europeos, alemanes, italianos, para darle solución a ese cuello de botella que tienen los pequeños productores, justamente. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Gracias a ti, Henry. ¿Tienes alguna reacción? Perdón, más intervenciones. Andrés, yo tengo una pregunta, y es una pregunta de una organización chiquita como Energías Sin Fronteras a una organización grande como pueda ser UICN. Capto el mensaje de UICN está haciendo una serie de textos
por llamarlo de alguna manera, o de papers que están encaminados a dar una guía, a dar una orientación a todo el mundo que pueda interesarse en eso. Mi pregunta es, si una organización como Energías Sin Fronteras quiere aumentar su conocimiento, su manera, ¿cómo puede recurrir a UICN? ¿Cómo podemos pedir el apoyo, aparte de consultar todas las guías que has comentado antes y todas estas publicaciones, la Solution Foundation, la Nature y todo eso? ¿Cómo puede una organización pequeña como SF, que tiene ese principio, tiene en su ADN esa simbiosis con el medio ambiente, esa complementariedad del medio ambiente a las soluciones tecnológicas que ofrece, cómo puede recabar ese apoyo de UICN? Pues mira, ese apoyo, esa colaboración la puede hacer perfectamente a través de los comités nacionales. Por ejemplo, os voy a compartir con vosotros. Es decir, esto, a ver. ¿Entiendes mi pregunta? Es la pregunta Sí. Alguien que ve esa utilidad, pero que no tiene el conocimiento o no tiene el expertise para integrar esas soluciones. ¿Veis? ¿Estáis viendo? Estoy compartiendo el Comité Español. ¿Lo estáis viendo? Sí, perfectamente. Vale, pues vamos a ver. UICN, eso, Observador de Naciones Unidas, los grandes convenios, el Congreso Mundial de UICN que celebramos en Marsella recientemente, más de 10.000 personas, grandes instituciones. Esto luego se traduce a nivel más, digamos, local o nacional, en este caso, en los comités nacionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de organizaciones españolas que están trabajando a nivel español que son gobiernos, pero también son ONGs como vosotros, o fundaciones que están desarrollando. Aquí tenéis, por ejemplo, estáis viéndolo, pues bueno, tenemos organizaciones como WWF, Ecologistas en Acción, Aula del Mar, DEPANA, la Fundación Oxígeno. Tenéis muchas organizaciones locales, muchas de ellas, que están trabajando sobre el territorio y que son ejemplos de actuaciones que podéis interaccionar con ellas de forma claramente. Aquí estamos viendo el Comité Español de UICN, pero por ejemplo, a ver, el Comité Nacional, estaba pensando en el Comité Nacional de UICN en Colombia, por ejemplo, ¿no? Donde UICN tiene una serie de comités nacionales y regionales en Latinoamérica, por ejemplo, donde está trabajando con las ONG, los pueblos indígenas, que podéis interaccionar directamente con ellos, ¿no? Donde estamos, entidades como la vuestra, fundaciones como la vuestra, puede encontrar ese vínculo de unión. Evidentemente, tenemos, como os comentaba, hay dos, lo mismo que nuestra oficina del Mediterráneo, pues existe una oficina en Costa Rica y otra en Ecuador, donde trabajamos conjuntamente con las poblaciones, con las ONGs, con las fundaciones sobre el terreno. Y ahí es la forma más fácil de poder trabajar y desarrollar esa actividad con vosotros, ¿no? Es decir, que los comités nacionales, pues es una forma muy fácil de acceder y trabajar sobre el terreno. Además, es una forma también muy importante de identificar cuáles son las demandas de las ONGs o de la sociedad civil que está trabajando en estos temas sobre el terreno. Por lo tanto, yo os animo a identificar, os puedo poner en contacto, pero bueno, en la página web tenéis los coordinadores en cada país de estos comités nacionales
que están formadas por gobiernos, pero por ONGs, por poblaciones locales, asociaciones locales, indígenas, que os pueden perfectamente dar idea de cuáles son sus prioridades de trabajo en los próximos años, cuáles son las prioridades de trabajo sobre el territorio, cuáles son las prioridades de trabajo temáticas y realmente crear esa sinergia entre entidades como vuestra fundación y estas entidades que están trabajando sobre el terreno, ¿no? O sea, los comités nacionales me parece que son el ejemplo más claro de trabajar conjuntamente. Conjuntamente. Gracias, Andrés. ¿Más preguntas desde la audiencia? Lucila le veo con ganas de preguntar. Lucila, tienes que darle al botón. Me gustaría poder preguntar, es decir, tener el suficiente conocimiento para preguntar algo. Lo que pasa es que efectivamente pasar del tamaño de la dimensión, el tamaño y el alcance de los proyectos que hacemos nosotros a la naturaleza y la dimensión y alcance de los proyectos que se han presentado ahora, pues es complicado. Me gustaría decirle a Javier, que veo que ahora se ha incorporado, que hable con Henry para ver qué pasa en Colombia, porque si estamos analizando ahora Colombia, pues podríamos analizar también, encontrar esta sinergia. Sí, yo, a ver, voy a compartir con vosotros, voy a compartir, no quiero tampoco dar sensación de que solamente trabajamos en grandes proyectos a nivel mundial, grandes proyectos. Mirad, hoy he puesto aquí lo mismo, o sea, yo os pongo este ejemplo porque es el que conozco a nivel mediterráneo, pero igual existen estos proyectos en África, en nuestras oficinas de África, en nuestras oficinas de Latinoamérica. Mira, esto es un proyecto, es un programa, no es un proyecto, es un programa que llevamos a cabo desde hace varios años, que es iniciativas a pequeña escala para sociedad civil del norte de África. Estos son proyectos ejemplarizantes sobre el territorio de no más de 60.000 euros. Aquí tenemos proyectos de 10, 15.000, de 5.000 euros, donde estamos empoderando a la sociedad civil del norte de África con iniciativas a pequeña escala, donde estamos llevando a cabo proyectos y actuaciones en territorio del norte de África. Lo estáis viendo aquí, a ver, pues donde estamos llevando proyectos de cambio climático, por ejemplo en Marruecos, veis aquí, pues con proyectos muy pequeñitos, mirad, de 37.000 euros, de 39.000, o sea, proyectos donde 26.000, o sea, proyectos donde lo que estamos haciendo es trabajando, como tú decías, Mariano, con las poblaciones locales y hemos identificado cómo desarrollar esos proyectos que ellos quieren llevar a cabo con criterios de soluciones basadas en la naturaleza. Mira, proyectos de 25.000, 29.000 euros, proyectos pequeños, pero que tienen el valor de trabajar sobre el terreno con una serie de principios de soluciones basadas en la naturaleza y que son con una repercusión social y de creación de sociedad enormes. Por eso, gracias Lucila por tu planteamiento, porque no quiero tampoco que os quedéis hoy con esa sensación de los grandes proyectos de UICN a nivel mundial o de millones de euros. No, estamos trabajando sobre el terreno con proyectos a pequeña escala, pero que la sociedad civil ha demandado, por ejemplo, en el norte de África. Estos pequeños proyectos que tienen un valor enorme a nivel ambiental y a nivel social, lo estamos desarrollando en el norte de África, pero también los compañeros de las oficinas de Latinoamérica y de África están desarrollando este tipo de proyectos. Por lo tanto, me parece muy interesante, fijaros, con los criterios de SBN, con los criterios de sostenibilidad, donde las poblaciones locales
están trabajando con unas demandas muy claras en pequeños proyectos, pero que tienen una repercusión internacional que luego nosotros le damos a nivel internacional. Es decir, señores, Banco Mundial, Comisión Europea, estamos trabajando en esta línea y estos son pequeños proyectos, pero que tienen una repercusión sobre el terreno enorme. Gracias, me parece estupendo tener ese conocimiento porque nosotros hacemos en general acceso a agua y energía, que son desde la perspectiva de hoy tecnologías grises, ¿no? Pero creo que pueden tener muchas sinergias con estas tecnologías basadas en la naturaleza, ¿no? O sea, con estas actuaciones. Claro, ese era un tema que también he intentado transmitiros hoy, ¿no? Precisamente que es que estas soluciones grises son perfectamente compatibles con estas de soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, en muchas de las convocatorias de la propia Comisión Europea, de Naciones Unidas o del GEF, ¿no? Del Global Environmental Facility, que es, o sea, el Banco Mundial tiene la parte ambiental de financiación ambiental. Eso se llama el GEF, Global Environmental Facilities, ¿vale? Es la parte ambiental del Banco Mundial donde entidades como la vuestra pueden acceder a esos fondos. Entonces, bueno, ahí os animo, veo que Mariano está tomando nota, entonces pues es el GEF, Global Environmental Facility. Es una línea de actuación que podéis acceder a ella, que es muy, de hecho, por ejemplo, la oficina para el entorno mediterráneo está en Túnez, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos relaciones con ellos y estamos, de hecho, también os cuento otra cosa. UICN es agencia de desarrollo de estos proyectos GEF. Por lo tanto, también podemos hablar de actuaciones o proyectos que queráis desarrollar. Básicamente, como hemos visto antes, habéis visto que estaba un poco bicheando en vuestra página, en los proyectos estos en India, en África, en Latinoamérica, pues bueno, a través del GEF podríais acceder a actuaciones de financiación de vuestros proyectos. Gracias, Andrés. No, nos estás apabullando. No. Vamos a ver, realmente tenéis una capacidad, una experiencia que tenéis que valorizar. Y yo espero que esta hora y media que estamos interaccionando sirva precisamente para que os deis valor y que realmente podáis llegar y acceder a estos fondos que muchas veces son desconocidos o que se piensa que están en la estratosfera, pero que se pueden llegar, ¿eh? De hecho, hay muchas fundaciones como la vuestra en Europa que están accediendo a fondos de este tipo y que son factibles, ¿no? Yo animaría no solo a través de las agencias descentralizadas de cooperación española o de la ESID, sino también de los propios fondos de la Comisión Europea. O sea, ahí tenéis toda una serie de fondos de la Comisión Europea de cooperación, los de AIDS-EU, los de ayuda de la Unión Europea, que podéis acceder perfectamente a esos fondos, ¿eh? No, a mí personalmente, fíjate, Energías Sin Fronteras, hablando un poco a calzón quitado, siempre nos hemos definido y lo somos y es lo que intentamos como una ONG de desarrollo, ¿no? A mí personalmente, es una opinión muy personal, por favor, tu charla de hoy me ha abierto una puerta a un concepto de desarrollo, a un modelo de desarrollo sobre el que yo creo que había reflexionado poco, ¿no? Quizá cada uno somos de donde venimos, ¿no? Y cómo nos han formado, quizá mi orientación hacia el desarrollo estaba enfocado dentro de este ámbito de los ODS, pero indudablemente a mí personalmente me has abierto una puerta, ¿no? Y creo que es un tema a considerar, ¿eh? O sea, en ese Sí, sentido...
Me has hecho daño. Estaba pensando precisamente en estos pequeños proyectos que comentaba antes Lucila, que a ver, mira, estoy pensando en un proyecto, os voy a contar un proyecto muy bonito de esto de pequeña escala que hemos desarrollado en Túnez, ¿no? Es un proyecto de pocos miles de euros donde hemos aplicado energía solar, por ejemplo, hay un oasis y hay una zona de agricultura alrededor, ¿vale? Pues entonces allí anteriormente había un pozo donde había un motor súper contaminante, tal. Bueno, pues se ha aplicado energía eléctrica, ¿vale? Entonces, energía solar, ¿vale? Fotovoltaica para el pozo. Y además, los compañeros han comprado una moto eléctrica para los chavales porque iban a abrir y cerrar el pozo para tal. Claro, esto ahora es, todos los chavales se quieren subir en esa moto eléctrica. Entonces, estamos creando una sinergia entre los jóvenes para esas nuevas tecnologías y es que es realmente una aplicación es realmente interesante con lo que estáis haciendo vosotros. Energía solar, bueno, pues fotovoltaica, pues aquí está aplicado. Está aplicado con unos criterios de mantenimiento de cultivos tradicionales en Túnez, en el entorno de estos oasis o de este oasis pequeñito. Y estamos creando pues una valorización de los cultivos tradicionales que se estaban perdiendo y entonces ya hay un mantenimiento de estos cultivos. Hay una tradición oral de las personas mayores que se la están contando ahora a los jóvenes de cómo cuidar este oasis y estos cultivos tradicionales. Se están creando cultivos de plantas aromáticas. Se está mejorando la producción de los dátiles. Es decir, hay toda una serie de entornos, precisamente de soluciones basadas en la naturaleza, que viene mejorado también gracias a una tecnología pues más, pues esto, de lo que vosotros hacéis o tenéis conocimiento, ¿no? Por lo tanto, es esa sinergia, ese trabajo conjunto de población local, tecnología y soluciones basadas en la naturaleza. Y es por ahí por donde van ahora mismo los tiros o las líneas de trabajo a nivel internacional, ¿no? Andrés, una pregunta en plan así que me ha surgido sobre la marcha con la salida de Mariano. Porque te ha abierto una puerta, pero ¿para salir o para entrar, Mariano? Eso no lo sé. No, nada, era una... No, para entrar. Andrés, mi pregunta es la siguiente. Tú imaginas que Energía Sin Fronteras va y presenta un proyecto muy bonito, de los típicos que hacemos. Oye, llevamos electrificación con energía solar, que es muy de naturaleza, y alimentamos un centro escolar o una clínica, ¿vale? Un dispensario o un centro de salud. Eso yo no sé si sería catalogado como un proyecto que pudiera llevar, además de que sea renovables y limpio, etcétera, etcétera, y ser visto como solución basada en la naturaleza, porque se basa sobre todo en la energía solar, o si para poder ser catalogado como tal, yo, por ejemplo, en vez de ese proyecto, yo hago el mismo huerto solar, pero lo que hago es alimento a un pozo que saca agua para generar una siembra de digamos, unos cultivos que afianzan al territorio algo autóctono, permiten mitigar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son diferentes, optan a diferentes posibilidades de financiación por ser uno no catalogado como solución basada en la naturaleza y el otro sí. Vamos a ver, ahora mismo estos proyectos en los cuales tenéis implícitos los conceptos de SBN son prioritarios frente a los otros. Sí, pero por ejemplo el primero que no lo dedicamos a algo que aporte directamente biodiversidad, porque sí lo aportaríamos de manera indirecta porque dejaríamos de consumir leña. Sí. Si no aportamos biodiversidad, porque he visto la definición que planteaste antes, no sería catalogado como un proyecto basado en naturaleza. Claro. Pero si hago con ese mismo huerto solar, en vez de la alimentación a un centro de salud, hago la fijación al territorio de unos cultivos que ayudan un poco, yo qué sé, unos bosques, y que los alimento con el agua que sale de un pozo que está alimentado, ese sí sería catalogado y podría gustar. Pero no tienes por qué eliminar lo otro. Es decir, lo puedes unir. Y mientras te estaba escuchando, estaba pensando, por ejemplo, un proyecto que ha sido financiado con criterio SBN
en escuelas en la zona de Toledo. Voy a hablar ahora de España, ¿vale? Donde lo que se ha aplicado es precisamente en Toledo en verano hace un calor tremendo. Entonces estos colegios lo que se han convertido son en zonas donde tú has plantado una serie de vegetaciones en el entorno de estos colegios en Toledo y los estás convirtiendo en soluciones para la naturaleza. Estos colegios en mayo, junio o en septiembre o incluso están abiertos en verano para que jueguen los niños o que hagan actividades, tienen aplicado SBN y son unas islas de biodiversidad donde la temperatura tienes entre 3 y 4 grados menos dentro de ese colegio o de ese campo o esa zona donde juegan los niños frente a la plaza del pueblo general. Y estás llevando a cabo una actuación SBN en un colegio, disminuyendo la temperatura de este territorio y se encuentra, y es un lugar de encuentro pues, de niños, de jóvenes o de personas mayores. Esto se podría aplicar muy bien en el entorno de vuestros proyectos en Latinoamérica o en África, donde estos colegios que vosotros vais a aplicar, no solo le estáis dando la luz o la energía al colegio, sino que además podéis aplicar soluciones basadas en la naturaleza en las cuales le disminuyes la temperatura en el entorno de este colegio y se favorece un lugar de encuentro social de este territorio. Además de poner estas placas para mejorar un cultivo X, ¿vale? Pero no son excluyentes. Fíjate, pueden ser inclusivas. Es decir, esta actuación puede mejorar la calidad de vida de un colegio, por ejemplo, pero también puede mejorar no solo desde el punto de vista de educación, de dar luz, sino también de calidad de vida desde el punto de vista de mejora de la biodiversidad mediante plantas o vegetación de este entorno que disminuye el impacto del aumento de la temperatura. Andrés, si me permites, ese ejemplo de Toledo es un ejemplo muy interesante porque a otra escala, y me voy a referir a España, en el Valle del Guadalquivir, el sitio más caliente pues es Écija, eso lo sabemos todos. Todo el Valle del Guadalquivir precisamente está totalmente deforestado, está bajo producción para alfalfa, para olivos, etcétera, con dinero que viene de la Unión Europea, con ayudas. Entonces, el tema es, ¿qué se necesita más en este momento? ¿Cuál es la prioridad social? ¿Más alfalfa? ¿O empezamos a hacer sumideros de carbono no solamente en América Latina, sino en el Valle del Guadalquivir? Entonces, ahí es donde nosotros proponemos que el tema no es solamente como si fueran personajes que no se pueden ver ni hablar en una mesa, el pequeño campesino o el pequeño productor con el gran productor y el gran empresario. Porque si algo puede vender el Valle del Guadalquivir a la vuelta de 20 años es precisamente el secuestro de carbono a industrias europeas, porque en el norte de Europa, todos lo sabemos, la vegetación tarda muchísimo más en generar biomasa que en el sur de España. Entonces, ahí hay unas alternativas que es lo que nosotros justamente estamos hablando aquí en el caso colombiano, que es más alta aquí que incluso que en España por estar en el trópico, pero hemos ya contactado con Kenia, con Indonesia, y todos estos países tienen iniciativas similares, pero todas ellas gravitando en separar el mundo empresarial de comunidades locales. Y para enfrentar estos clientes potenciales, que son los alemanes, todos los que contaminan, hay que entender que se necesitan recursos y de inversión, porque la reforestación, la restauración climática cuesta mucho dinero. Entonces, donde hay que trabajar, y creo que IUCN puede ser, pues de hecho lo ha sido durante muchísimos años, ese eje articulador. Si empezamos a abrir el compás y entendemos que hay actores sociales y económicos que pueden ser decisivos para hacer algo a escala y bajar la temperatura de Sevilla, que es mi ciudad. Sí, efectivamente. Eso, los compañeros que tenemos un equipo muy intenso que trabajan precisamente en la PAC, en la Política Agraria Común, ¿no? Uno de los temas ahí fundamentales, ¿no? De hecho, sabéis que la inmensa mayoría del presupuesto
europeo se va en la PAC, en la Política Agraria Común, y ahí estamos trabajando intensamente precisamente para que este mensaje ambiental de soluciones basadas en la naturaleza, todas estas cuestiones ambientales en la Política Agraria Común queden representadas. Es verdad que queda mucho por hacer, pero es verdad también que, por suerte, cada vez más la PAC, la Política Agraria Común, está cogiendo ya conceptos ambientales y están iniciando estos procesos. Entonces, lo que tú comentas, Henry, yo creo que a nivel europeo, en la PAC, en la Política Agraria Común, hay mucho que hacer en ese sentido. Bueno, por si acaso, he puesto en el chat mis coordenadas, que me encantaría poder intercambiar más aprendizajes con todos vosotros. Perdonad, a mí me gustaría hacer una pregunta. Estamos valorando un proyecto en Colombia, en la zona de Francisco Pizarro, donde una escuela de ¿cómo se llama esto? Bueno, una escuela agroecológica, sí. En una zona, bueno, necesitan electricidad. Entonces, habéis hablado del tema de los manglares, que no sé si aplica. Pero, por ejemplo, intentar promover una solución de plantación de manglares, porque esto está al lado de la playa, ¿podría entrar dentro de la financiación de este tipo de proyectos? Sí, siempre que sea una zona que haya habido manglares. O sea, vamos a ver, claro, aquí lo que hay que ver... Todavía estamos en los inicios y yo esto no lo sé. Yo te lo confirmo. Sí, Francisco Pizarro está en el Pacífico colombiano. Está en pleno trópico, eso es zona de manglar desde Ecuador hasta Costa Rica. O sea que toda esta zona del Pacífico es deforestado, por supuesto, así que aplicaría, Andrés. Pues entonces, perfecto. Si es una zona donde ha habido manglares, si es una zona proclive a que el manglar se mantenga, evidentemente es perfectamente financiable. Y de hecho, os recomendaría efectivamente que tuvierais esa variable en cuenta, ¿no? Sí, no, es que me ha parecido muy interesante, vamos, porque la reunión anterior que he tenido yo ha sido sobre este proyecto, sobre el que de momento estamos un poco... viendo a ver, no sé si me he ido. No, Isabel, estás ahí. Ahí estás. Bueno, pues viendo a ver un poco el entorno y lo que hay, pero que según habéis hablado de esto, pues la verdad es que podría ser una opción muy interesante el acceder a este tipo de financiación y complementar el proyecto, porque además este proyecto tenemos idea de que no solo se quede reducido al colegio, sino a poder hacer más cosas en la zona. Porque, pero claro, para eso tenemos que estudiar. Pero bueno, a lo mejor esto podría ser una opción que enriqueciera muchísimo el proyecto. Pues me parecía a mí que había que hablar con Henry. Pues cuente con nosotros. Yo trabajo aquí con una ONG que se llama la Corporación Ambiental Empresarial. Es una ONG atípica porque fue creada y fondeada por los empresarios, pero trabajamos justamente en unir actores sociales y hacer este acercamiento para construir cosas. Así que encantado. Bueno, pues yo retengo tu correo y bueno, si te tenemos que, vamos, que te consultaremos porque me parece una idea muy interesante, vamos. Bueno, de hecho me he tomado el atrevimiento de invitar a 2 personas que trabajan conmigo, que están aquí mismo, que Ferney Rojas, que es el encargado de restauración, y Nicole Garzón, que es la coordinadora de cambio climático. O sea, que al escucharles dije, tienen que estar acá, porque estamos articulando muchas sinergias con muchos actores. Sí, mientras estabais vosotros hablando, estaba viendo precisamente, pues no sé, por ejemplo, en Colombia, UICN sus miembros son la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Corporación Ecoversa, WWF Colombia, la Fundación Ecohabitat, la Fundación Humedales, la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos, Fundación Natura, Fundación Proaves de Colombia, Fundación Profesor de Santa Marta y el Instituto Humboldt y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR. Sí. Sí, no, aquí UCN la conocemos perfectamente y estaba en Glan, en Suiza, en los headquarters y son
definitivamente es la organización más importante que hay en el mundo moviendo estos temas. A mí me llamó mucho la atención porque tengo muchos vínculos con Andalucía, evidentemente, pero veo eso y estamos construyendo alianzas. Acabo de estar hace 3 semanas en Sevilla, ya te lo puse en el correo, Andrés. Sí. 2 entrevistas, una en el Ayuntamiento de Sevilla y otra con la Confederación de Empresarios. ¿Por qué? Porque soy amigo de WWF Andalucía y sé que no se hablan entre ellos y hay cosas que se pueden construir. Bueno, yo aquí, yo no tengo prisa hoy, ¿eh? Aquí es mediodía, ¿eh? Lo que no sé si ustedes tienen prisa, no. Yo, salvo que haya alguna otra intervención, hombre, por un principio de respeto a nuestro presentador Andrés, que muchísimas gracias, que yo me lo he pasado bomba, y además creo que se nota que aquí hay química, ¿no? Yo, salvo que alguien quiera intervenir o hacer algún otro comentario, Andrés le tenemos retenido, tenemos su No, es un dirección. placer, al contrario, es un placer estar con vosotros y además veo que perfectamente estamos interaccionando perfectamente, o sea que es un placer. No, yo salvo que alguien quiera ponerle o lanzar una pregunta nueva a Andrés o a cualquiera de los que estamos en la charla, quiero dar las gracias a Henry. Henry, yo encantado, cada vez que tengo a alguien del otro lado del Atlántico en estas charlas, bueno, no iba a decir una barbaridad. Me encanta, ¿no? Maravilloso que estés con nosotros. Pero bueno, la cuestión es ahí. Si no tenéis algún otro comentario, yo tengo las coordenadas de Andrés, las coordenadas de los otros participantes. Si no hay ninguna pregunta ahora, yo lo que os propondría es, aquí en España nos tendríamos que ir a cenar, el que tenga esa suerte. Y si no, pues oye, decir que ha sido un verdadero placer, que Andrés, esperamos oírnos a Málaga, allí a tomar una copita contigo y seguir charlando. Será un placer. O como Energías Sin Fronteras estaríamos encantadísimos de que en uno de tus viajes por Madrid te vinieras a vernos y con tu amigo Jesús y pues eso, a comer o como decís allá en Andalucía, echar un cigarrito, ¿no? Muy bien. Insisto, si no hay ninguna pregunta, despedir esta charla realmente entre amigos. Muchísimas gracias. Yo personalmente he aprendido mucho con lo que has comentado y me ha llenado la cabeza de ideas. Creo que a mis compañeros de SEFE también. Y muchas gracias, Henry, a tus compañeros, a Nicole, que lo estoy viendo por aquí, por el chat, y todos los que estáis allá en Colombia. Muchas gracias también por haber participado en este debate y en este intercambio de ideas. Muchísimas gracias y que os vaya gracias. bien. Un saludo. Muy interesante, muy interesante. A vuestra disposición. Gracias.